Documentales arranca la temporada en marzo, ya tuvimos un capítulo en febrero. ¿Tuvimos un capítulo en febrero? No tuvimos capítulo en febrero. Es el primer episodio. No, porque tuvimos ese sábado que no salimos al aire. O sea, primera columna Documentales del 2026 de esta cuarta temporada de Nunca Fuiste al Cine. Está viendo la agenda esta columna. ¿Qué está pasando? Sí, porque en estos momentos se está realizando un nuevo Lollapalooza en la ciudad de Buenos Aires. Ya hace más de 10 años que en Buenos Aires se realiza este festival tan masivo, muchas veces polémico por su grilla, por las diferentes bandas y géneros que se mezclan en ese festival. Y en Paramount Plus se estrenó el documental La historia del Lollapalooza del 2024 de Michael John Warren, un documental que narra la historia del Lollapalooza en Estados Unidos, dividido en 3 episodios. Un festival que, recordemos, por si alguien no lo sabe, lo inventó, por así decir, Perry Farrell, que es el cantante de Jane's Addiction, ¿sí? Ah, mira. Eso no sabía. Ah, mira, bueno, bien entonces la aclaración, porque yo me mandaba directo a hablar de Jane's Addiction y por ahí alguien no tenía este dato. En el 91, Jane's Addiction se va a separar, una banda emblemática del grunge y del punk a fines de los 80 en Estados Unidos, también lo escuchan muchos metaleros, mezcló varios géneros a fines de los 80. En el 91 se están por separar y Perry Farrell dice: hay que armar un festival itinerante tipo Reading en Londres y nos despedimos de esa manera. Yo ya no tengo más que nada para dar a la banda. Voy a formar otra banda que es Porno for Pyros, una banda de principios de los 90 que coqueteó bastante con el punk, y forman este festival que, bueno, después termina siendo lo que es ahora, el Lollapalooza. Me imagino que una cosa distinta a lo que fue en ese momento. Muy distinta. Yo tenía ganas todo el tiempo, sobre todo en los 2 primeros episodios, de teletransportarme con un DeLorean. Me imagino más parecido al Lollapalooza de los Simpsons. Totalmente, de hecho aparece el Lollapalooza de los Simpsons, en código chiste, por supuesto, porque dice que en un momento empezó a tener mucha publicidad, y está el chiste que Lisa le dice a Homero: esto es como Woodstock, pero con mucha publicidad. Entonces, claro, aparece esa escena. Pero claro, en el 91, cuando se hace por primera vez este festival, tocan bandas que estaban en la cresta de la ola o que iban a estarlo, porque además de Jane's Addiction, que cierra esa temporada 91, tocó Siouxsie and the Banshees, Nine Inch Nails, Living Colour, Ice-T, Violent Femmes, digamos. Tranqui, sí. Claro, 91, pero el cabeza de cartel era Jane's Addiction, claro, que se separa. Lo que van a decir todos es: el que la rompió toda fue Living Colour. Nunca vimos una cosa así. Y es algo que se va a repetir mucho en los próximos festivales, donde el segundo del cartel se va a llevar todos los laureles. De todas maneras, bueno, claro, el 91 queda muy ensimismado con lo que fue el final de Jane's Addiction. Claro. De hecho, el primer episodio es casi todo un homenaje a la banda y a Perry Farrell, ¿sí? Si alguien es fan de Jane's Addiction, no sé si le va a sumar algo a la historia, pero para los que no tenemos tanta idea de ese momento, de lo que estaba pasando en ese momento sobre el final de la banda, yo no sabía cómo se habían separado. En Jane's Addiction tocó Dave Navarro, que en la temporada donde no estuvo John Frusciante en los Peppers fue el guitarrista de los Red Hot. Bueno, toda esa separación está ahí, pero también está en el primer episodio cómo gestionan el festival, y es una locura total. Es muy recomendable el primer episodio si son fan de la generación X, porque de alguna manera, y esto se ve en el segundo episodio, es el festival de la generación X. Es el gran festival que de alguna manera catapultó a muchísimas bandas, y muchísimas bandas sirvieron para catapultar al festival. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los productores hace mención al segundo Lollapalooza, el del 92, con el recital de Pearl Jam, que es uno de los recitales más conocidos de los 90 post-10, por así decir, de Pearl Jam. Y dice: no podemos decir que Lollapalooza haya catapultado a Pearl Jam, pero después del recital que acabamos de ver, estoy seguro que Pearl Jam catapultó al Lollapalooza y ahora todos van a querer tocar en el festival. Y es un poco lo que pasó. De todas maneras, en el 92, los que cerraban eran los Peppers. ¿Y por qué digo que es importante los Peppers en el 92? Porque son ellos los que dicen: che, hagan otro y tocamos nosotros. Tiene que haber otro Lollapalooza y lo cerramos nosotros. Aparece Flea contando un poco la historia. Y Perry Farrell dice: bueno, a mí me vino a proponer hacer otro Lollapalooza, por más que no exista Jane's Addiction. Y dije: ¿por qué no? Vamos para adelante. Acá hay algo, acá está pasando algo. Y una de las productoras, de las primeras productoras del festival, va a decir algo importante. Va a decir: era una época donde la gente iba a buscar info a los recitales y sobre todo a esta clase de festivales.
yo me siento relacionado, porque como un tipo de la vieja escuela, que para mí las redes sociales eran cemento, el Parque Rivadavia y el Salón Pueyrredón, por así decir. Claro, yo iba a buscar info a esos lugares, porque no existía internet. Ibas a conocer cosas. Sí, iba a que alguien me cuente algo que por ahí me iba a llevar para conocer. Entonces, entiendo a qué apunta la productora, porque de todos estos productores no queda nadie en el actual Lollapalooza. Y claro, hice el contrapunto con ahora. Por ahí ahora la gente no va a buscar infodata, va a vivir una experiencia. No es una crítica para nada, digo, es una diferencia. Cambió el estatus de este tipo de festivales. Exacto, y en el 92 tocan Los Peppers, en un segundo momento había tocado Pearl Jam, antes Soundgarden, que estaba recién también creciendo a través del grunge, Ministry, Ice Cube y Rage Against the Machine. Y la rompe. Grunge, garage, ¿no? Ahí hay como una línea en todas esas bandas. Fines de los 80, principios de los 90. Totalmente. En el 93, cuando hay una discusión si lo vuelven a hacer o no, y dicen sí, vamos para adelante, esto aparece en el segundo episodio, los que tocan son Alice in Chains, Primus, Tool, Dinosaur Jr., una banda que amo, ya hablé de esto. Y que está en la remera de Gonza, para quienes hoy me traje están escuchando. La remera de Dinosaur. Y Rage Against the Machine, que la rompe, ahí es cuando Rage Against the Machine empieza a ser más conocido, y aparece un productor de ese momento y dice, fíjense que siempre los que están en la cabeza del cartel la rompen, pero los segundos es el recital que quedó para la historia. Y es verdad, Living Colour en el 91, en el 92 va a pasar con Pearl Jam, y en el 93 va a pasar con Rage Against the Machine. En el 94 va a pasar con Green Day, que acababa de editar Dookie, ya estaba yéndose hacia la cresta de la ola, y va a copar el festival donde había tocado, por ejemplo, Nick Cave, había tocado The Breeders, había tocado El Seven, y habían cerrado Smashing Pumpkins y Beastie Boys. El del 94 es una locura, o sea, el del 94 es uno donde, si alguien me dice en qué festival querías estar, en el Lollapalooza del 94, más que en los primeros 3. Ahí termina el episodio 2, ahí vemos un poco qué pasa con la historia de los primeros Lollapalooza, y lo que termina pasando es que, claro, estaban tan arriba que después a dónde iban a ir. Y dan un paso hacia atrás, dicen, no, volvamos a las fuentes, hagamos un festival alternativo, y en el 95 les va muy mal. Claro. A diferencia de 91, 92, 93, 94, que va creciendo, en el 95 no venden todas las entradas, tiene muchas críticas de los medios de comunicación, porque habían vuelto a llamar a bandas alternativas, no sé, del nivel de Pavement, por ejemplo. Entonces, claro, a mí me encanta Pavement, pero bueno, si las comparamos con las bandas que acabo de nombrar, era cierta vuelta a las fuentes, y eso no se lo perdonan. Entonces se quiebra, un par de productores se va, Perry Farrell se va, y en el 96 deciden hacer lo opuesto, 180 grados para el otro lado, van y llaman para cerrar a Metallica, que estaba de vuelta, ese Metallica con los pelos cortos. Sí, de Garage, ¿cómo se llama el disco doble? Sí, Garage Inc., el anterior, el Loaded y Reloaded. Ese, Loaded y Reloaded, sí. Ese Metallica, y aparte en ese festival van a ser los Ramones, uno de sus últimos conciertos. Mirá. Porque venían de tocar acá en River. Claro. Habían tocado en River, tocan un par de veces más, tocan en Lollapalooza y después tocan en Los Ángeles y no tocan más. Era la despedida de Ramones. Entonces dicen, ¿cómo los Ramones nunca tocaron en un festival en Estados Unidos? Tienen que tocar. Claro, van a lo mainstream. Mucha gente dice, buenísimo, agota la entrada, está re contenta con Metallica y Ramones. Mucha gente no. Claro. Y empieza a pasar esto de los diferentes escenarios. En los escenarios grandes iba la gente que quería ver Metallica y Ramones, en los escenarios chicos iba a ver la gente que quería ver una banda alternativa del momento. Además me imagino que todavía existía, esto es muy de la interna de Lollapalooza, pero me imagino que había algo entre, no sé si el de Metallica quería ver a Ramones y los de Ramones querían ver a Metallica, ¿no? Totalmente. En ese momento, si bien Metallica se reivindicaba como una banda que había salido del punk, porque le gustaba a Misfits, porque le gustaba a Ramones, hacían covers de esas bandas, estaba muy emparentada con el metal, y el metal y el punk en los 90 no eran amigos como ahora. No, claro. Total. En el tercer episodio, entonces, vamos a este quiebre del 95, donde, repito, había tocado, por ejemplo, Guided by Voices, Based in Toyland, Hole, Pavement. Está la muerte de Kurt Cobain, también cruzada, como una banda que no tocó nunca en Lollapalooza, que fue tentada con una cifra ultramillonaria, y que, bueno, por distintas cuestiones no se dio. En el 96, este gran Lollapalooza que digo, y a partir de ahí empieza a ser otra la historia de Lollapalooza. En el 98 se deja de hacer, hay un parate hasta el 2004, y en el 2004 vuelven a hacerlo en Chicago, en el Parque Municipal, donde, ¿se acuerdan la columna que hice de Sly Stone cuando falleció, de Sly and the Family Stone? Bueno, Sly había tocado en ese lugar y había llegado 3 horas tarde y habían roto todo porque la gente no lo bancó que tardara tanto.
ese había sido el último recital en el Parque Municipal de Chicago. Ah, bien, venía el de Sly and the Family Stone. En el 70, estamos en el año 2004. Bueno, mucho político queriendo cancelar el recital, los ministros, qué sé yo, se termina siendo igual, termina siendo un éxito el del 2004, al igual que 2005, 2006, 2007, lo que empieza a pasar sobre el final de este tercer y último episodio es, empiezan a mezclar cómo fueron los primeros Lollapalooza, esta vuelta, con los últimos. Entonces en los primeros, en el 2006, 2007, toca The Killers, toca Lady Gaga, toca Flaming Lips, por ejemplo. Y bueno, nada, y después terminan tocando en el escenario principal. Es como arrancan tocando, por ejemplo, no sé, en el 2007, en el más chiquito. Y a las 4 de la tarde, claro, ¿no? Cuando la gente se está acercando. Y 5 años después, terminan siendo cabeza de cartel. Y ahí termina con una reflexión de, bueno, si a esto le sirvió a la gente, bienvenido sea, si hicimos algo que sirvió. ¿Es una producción desde el Lollapalooza, desde el riñón, más a manera publicitaria, o es algo crítico, reflexivo, que lo va desarmando? No, es un documental de los clásicos de MTV. De hecho está en Paramount, porque lo rescata Paramount, como todos los documentales de MTV. ¿Se acuerdan, por ejemplo, los Behind the Music? Se me acaba de caer el DNI. Pero tengo en la mente la gráfica, que se iban moviendo las imágenes con esos colores medio como un azul y un rojo, unos colores así muy estridentes. Exacto, bueno, son los mismos productores, básicamente. Mirá vos. Bueno, esto fue Lola, la historia del Lollapalooza es una serie en 3 capítulos, es una película en 3 partes, vamos a decir, porque este es un programa de cine, de Michael John Warren, y está en Paramount Plus, o como siempre, por ahí. ¿Cerraste con Lollapalooza? No, porque quedó pendiente de la columna anterior, lo que iba a decir que era un adelanto y lo iba a tratar esta columna. Ahora ya vamos con la columna. Una de las películas, de los documentales al menos, del año se estrenó, que es Man on the Road, de Morgan Neville, del año 2025. Lo subieron a Amazon. Nos interesa mucho, con Agus, con Pau también. Estamos esperando a ver qué tenés parecido. Yo no la vi todavía. ¿Agus tampoco? Me sorprende. Eso porque anduvo de gira internacional. Claro. Bueno, igual se estrenó hace la semana pasada, la anterior, creo, ¿no? Bueno, Man on the Road, lo dice el título, habla de la etapa de Paul McCartney en Wings, post-Beatles, y hasta el cierre de Wings. Un momento de Paul que particularmente a mí me interesa y mucho. ¿El mejor momento de Paul? Bueno, no sé si el mejor, pero vos sabés que en un momento lo dice, era muy difícil hacer algo que esté a la altura, más o menos, tampoco igual, pero más o menos de lo que hicimos con los Beatles, y bueno, salió esto, mal no estuvo, y me llenó de ternura cuando Paul con esa boya tan cascada, ¿no? No tan cascada, pero bueno, sí, muy avejentada, dice eso y yo me dieron ganas de abrazarlo, de decir, mirá lo que hiciste en la década del 70, Paul, querido. Animalito. Un documental que sirve también para continuar la catarata de documentales de los Beatles que hicimos en la primera columna del año pasado. Pueden ir a buscar la primera columna del 2025 de Furia Especial de los Beatles a partir de Beatles 64. Recordar respecto a eso que en Disney Plus subieron los 9 Anthology. Los tengo que ver. Que yo había recordado en aquel momento para hacer el repaso. Repasamos los 9, eran 8, yo repasé 9, ahora subieron los 9 enteros a Disney Plus. Este no está en Disney Plus, está en Amazon Prime, así que si lo quieren ver, lo pueden ver ahí, en Amazon. Básicamente, el documental arranca cuando Paul McCartney se va de los Beatles, que hablamos de esto en la columna aquella de los Beatles, así que no voy a repetir cómo se va Paul McCartney. Paul es el que un poco se va, rompe y se va, y claro, en algún momento se le echa la culpa a Paul por esto, porque dice, bueno, se fue para grabar McCartney 1. De hecho, Let It Be sale ahí paralelo a McCartney 1, ¿se acuerdan? Está esa parte, ahí arranca el documental, y arranca con un Paul que se va a Escocia. Se va a una granja, solitario, se va con Linda, y no quería casi salir en los medios, y lo encuentra en la revista Life, esa entrevista tan conocida que da en Life, donde sale en nota de tapa, él en la granja, afeitado ya, que dice, bueno, si yo no me puedo esconder porque me vinieron a sacar fotos, ok, voy a salir en la etapa de Life, no me voy a seguir escondiendo, ya me encontraron, y da una nota. Así arranca el documental, y bueno, es como se grabó McCartney 1, cómo grabaron Ram, un disco que particularmente a mí me interesa mucho, que me gusta mucho, que no es uno de los mejores de Paul McCartney, pero que a mí me interesa como historia en la vida de Paul.
Y después, claro, cómo se forma Wings, ese pasaje de, por un lado, su etapa solista, donde no tiene tanto éxito, porque están todos medio enojados todavía con la separación de los Beatles. De hecho, Lennon se va a hacer la suya también, graba Imagine. Y bueno, claro, con Imagine la rompe. Y McCartney no tiene tanto éxito, no. Ram tampoco, Imagine sí. Está ese paralelismo, y Paul lo vivía como diciendo, yo soy un obrero de la música, yo voy a seguir grabando, voy haciendo lo que quiera, soy Paul McCartney, señores. Y decide formar Wings, ¿no? Con los músicos, está muy bien retratado cómo los va encontrando, cómo se va formando la banda. Y dice, fue como volver a la etapa de The Cavern. Claro, se metieron en una de esas camionetas estilo van y salieron por los barrios, salieron por Europa. Viste que en Europa se puede hacer eso. Sí. Entonces se fueron por los países, por los barrios, por los bares chiquitos a tocar, insisto, Paul McCartney. Sí. Con esta banda, Wings graba el primer disco, tiene un mediano éxito, pero claro, cuando empieza a tocar y se empieza como a aceitar ese ritmo de banda, la venta del disco empieza a crecer, eso también está muy bien retratado en el documental. Y Wings termina explotando y tocando en los mega estadios que conocemos, que tocó hacia mitad de la década del 70. Está también muy bien retratado cómo es el casamiento con Linda, esa relación, casi un homenaje a Linda McCartney. También muy pegadito al asesinato de John Lennon. Claro, en un momento lo vienen dejando a Lennon en el documental medio, no digo mal parado, pero un poco esto de, bueno, sí, Paul ya va a sacar un buen disco, todavía no lo sacó. Y tenía razón. Y declaraciones de ese estilo, pero claro, lo van dejando parado medio como el villano, y después nada que ver, después lo dejan re bien parado en el documental con un homenaje que le hacen cuando lo asesinan. Dice, cuenta, ahora no recuerdo si la sobrina o la hija de Paul, que estaba en el momento en la casa cuando por teléfono le dan la noticia, y dice, nunca lo vimos así. Y sale en la primera entrevista que da con los ojos vidriosos, como rotos en llanto, diciendo que no puede creer lo que pasó, que está muy mal, que está muy triste. Y hay como una especie de cierre ahí de homenaje a la hermandad de Lennon y McCartney, con fotos juntos y McCartney hablando cosas muy lindas de Lennon. Después está bueno, claro, esto de los mega recitales de Wings en New York, en distintos lugares de Estados Unidos, también en Europa. Y claro, en un momento se corta y McCartney graba McCartney 2. Claro. Ese disco rarísimo, a mí me encanta, pero rarísimo. El otro día leía en las redes sociales que uno lo posteó, como que lo volvió a escuchar y le parecía Gorillaz antes de Gorillaz. Y hay algo de eso, ¿no? Con la música electrónica de Paul en la década del 80. Ahí es un disco que me gusta mucho, McCartney 2. Y claro, pasa lo mismo. McCartney graba McCartney 2 y los músicos de Wings dicen, bueno, listo, no debemos tocar más, ya está, se fue la banda. Y claro, los músicos dicen, no es que nosotros nos separamos, dejamos de girar, dejamos de tocar, seguimos siendo amigos. McCartney se fue a grabar McCartney 2, después hizo la carrera solista que hizo en los 80 y nosotros no volvimos nunca, ya está. Y ahí medio como que termina con esa grabación de McCartney 2 y la reflexión de qué difícil fue hacer algo musical a la altura después de los Beatles. Y bueno, lo deja abierto para que me parece que el espectador, el oyente, reponga el y lo lograste, amigo. Claro. Y lo lograste, hermano. Y si no, a la altura de los Beatles, igual algo que sentó precedentes y después estableció una nueva vara distinta, vamos a decir. Pero bueno, que ameritó que haga también Man on the Road, Morgan Neville, película de 2025 que está en Amazon, ¿dijiste? En Amazon. Perfecto. Te lo contó Gonza Penas, que no, calculo que no sé si tenés pensado hablar o ignorar lo que va a pasar pronto, que son las biopics de los de los Fab Four. No lo voy a ignorar. Porque no son documentales, claro. Técnicamente son ficciones. Claro. Podemos hablar, si quieren, puedo venir de invitado ese día que se hable, me encantaría. ¿Qué te genera? ¿Te genera entusiasmo, duda? Me genera miedo, me genera terror, pero bueno, no importa. Estamos todos un poco en la misma. Sí. Igual está bien presentarse así porque de última te va a sorprender. Claro, hay que ir con la expectativa baja. Claro, tal cual. Gonza Penas, ¿vas a seguir con los newsletters este año? Totalmente, gonzapenas.substack.com, se suscriben ahí y les llega todo el newsletter de esta columna y también cosas que van quedando afuera, cosas que por ahí encuentro mañana, cuando la columna ya pasó y dije, uy, podría haber dicho esto, te lo mando en el newsletter. Excelente, gracias Gonza. Por favor, un placer.